Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Hola, mi nombre es Miguel Anso Bastos Boubeta. Soy profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Mis áreas de investigación, mis áreas de interés, pues son las políticas públicas, es la economía austriaca, es la historia de la teoría política liberal y es la historia en general de la historia del pensamiento político. Cualquier persona, como yo, que se dedique o que quiera estar al día en la literatura o en los escritos sobre teoría política contemporánea, descubre que buena parte de ella está dominada por una corriente política denominada republicanismo. Republicanismo es una filosofía que abordaremos con más decisión o con más extensión en otras cápsulas, que busca recuperar, por un lado, formas políticas antiguas, buscar recuperar las formas políticas de la antigüedad romana, de las formas políticas de las ciudades del Renacimiento, la forma política de la Revolución Francesa, la forma política de la Revolución Americana, y adaptarlas a las circunstancias políticas de nuestra época. Por un lado es histórica, por un lado busca recuperar valores antiguos como pues, el de ciudadanía, el de virtud, el de libertad. Por otro lado, busca adecuar esos conceptos a las necesidades o a las características de las democracias actuales. Mi conclusión es que esta filosofía política es en buena parte de ella incoherente y está en muchos aspectos plagada de errores. Mi idea es comentar críticamente esta filosofía en estas cápsulas que vamos a explicar. Y mi conclusión es esta. Me gustaría, por un lado, es una filosofía sumamente interesante, creo que hay que tratarla, hay que estudiarla, hay que abordarla con rigor, pero por otro lado, creo que tiene unos fundamentos teóricos que podrían llevar a la sociedad a daños de cierta consideración. Por eso mi intención en esta cápsula es criticarla. Bienvenidos. En esta cápsula de hoy vamos a hablar de los orígenes intelectuales y los orígenes históricos de la filosofía republicana o del republicanismo. Los republicanos modernos han buscado siempre, como hace por otra parte cualquier ideología, referentes intelectuales en el pasado. Y buscan dos tipos de referentes. Uno, histórico, o sea, buscan formas históricas, formas políticas de la antigüedad, en las cuales se vea reflejado de una peor modo esta filosofía, y por otro lado también obviamente buscan una serie de autores que normalmente se corresponden con los filósofos, digamos, dominantes en esas épocas históricas, que, digamos, que anteceden o que sirven de respaldo intelectual a las tesis del moderno republicanismo. Toda ideología, cualquier ideología que se precie, normalmente no dice que nace de la nada, sino que intenta rastrear en el pasado autores, épocas o costumbres o instituciones que pueden ser de utilidad. Los republicanos escogen, por lo menos buena parte de ellos, una serie de momentos históricos. Escoge, por ejemplo, la República Romana, que para ellos es uno de sus antecedentes más claros. Podían buscarlo también en Grecia. Grecia, curiosamente, aunque algunos autores hacen hincapié, no hacen especial énfasis en la historia de las ciudades-estado griegas, básicamente porque eran muy diversas y muy diferentes en su apreciación, y porque los resultados que trajeron pues, no fueron tampoco especialmente buenos. Pero ellos tienen un modelo republicano basado básicamente en sus orígenes en la República Romana. Pues en la época previa al imperio, pues en la cual pues, había una serie de instituciones pues, más o menos electas, o sea, había una constitución, decían ellos, mixta, pues, que combinaba pues, una cierta democracia, una cierta participación popular, con ciertos órganos aristocráticos y con algunas figuras dominantes a nivel monocrático. O sea, combinan la monarquía, la democracia y la aristocracia. La democracia eran los sufragios, los comitia centuriata, que eran una especie de comicios, pues eso sí, estaban amañados,
hasta el diseño había una suerte de gerrymandering primitivo, de tal forma que se diseñaban las centurias, de tal forma que las centurias de los patricios siempre fueran más que de los plebeyos. Pero bueno, tenía cierto componente popular, había un senado y había unos cónsules, que representarían el aspecto, pues, lo ven teóricamente como un momento histórico bueno, pues sencillamente pues, en la época de la expansión de Roma, en la época, por supuesto, aparentemente de los valores cívicos republicanos, que eran aquellos viejos romanos, pues que representaban una serie de valores, de virtudes y de ética que a ellos les gusta mucho, y era una época pues supuestamente que era una sociedad bien estable y bien ordenada. La realidad no dice eso, era una sociedad enormemente imperialista, era una sociedad enormemente esclavista, con esclavismo a gran escala y azotada por sin número de guerras civiles. Eso, como un momento histórico, pues la historia posterior pues valoró muy bien a Roma, pero desde el punto de vista incluso de los valores republicanos no parece ser un ejemplo. Una sociedad, por ejemplo, enormemente corrupta, como se puede ver, por ejemplo, en la actitud personal de buena parte de sus ciudadanos. Cicerón, por ejemplo. Cicerón estuvo inmerso en varias causas por corrupción, y Cicerón pasa por ser uno de los principales teóricos del republicanismo, con sus filosofías, también de las constituciones mixtas, igual que Polibio, que era una sociedad que no era especialmente, en su desempeño real, no era especialmente ejemplar ni modélica, incluso para un republicano. Eso sí, como aquellos autores teorizaban sobre este tipo de cosas, y fue una experiencia histórica de república, esto es de una sociedad no gobernada hereditariamente, sino gobernada por una especie de instituciones bastante complejas, con sus tribunos de la plebe, que es lo que llamarían ahora instituciones guardianas y cosas por el estilo. Pues es el primer momento histórico que ellos buscan y les gusta. Digo que a mí como momento histórico pues no me convence especialmente. El segundo momento histórico son las repúblicas italianas de la Edad Media, que empezaron con Pisa, ya casi al principio del siglo XI, que son una serie de instituciones que nacieron de la lucha entre el papado y el imperio, y después que se fueron extendiendo. También tienen la característica de que al principio no estaban gobernadas de forma hereditaria, no estaban gobernadas por monarcas, sino que estaban gobernadas por una suerte de repúblicas. De formas republicanas, tenían también sus instituciones. El modelo más acabado de esto es Venecia, que tenía sus instituciones acabadas, igual que Roma, con su gran consejo, pues que supuestamente representaba buena parte de la población, o por lo menos un trato popular muy amplio, hasta que obviamente restringieron el acceso a ese consejo en el siglo XIV y empezaron ya a hacerlo más pequeñito, pero en principio tenía un componente popular. Después tenía un Consejo de los 10, que equivalía a un Consejo de la Guerra de los 10, que equivalía al elemento aristocrático, y tenían después su dogo, o elemento monárquico. Tenían instituciones complejas, repito, muy elaboradas, combinaban la suerte con la elección, con el veto, con un montón de instituciones políticas muy caras a los republicanos. Para ellos yo creo que es el momento más acabado, más perfecto, el mejor referente que pueden buscar ellos. Yo creo que es de todos los que ellos historian, es el más acabado, porque tiene todas estas cosas que le gustan a ellos. Había formas participativas. De hecho, por ejemplo, autores como Pocock dedican libros muy importantes, como Un momento maquiavélico, dedicado a este tipo de ideas y a este tipo de momentos. Entonces, estos filósofos de aquella época pues también son muy valorados. Maquiavelo si quiere el principal. Maquiavelo es el autor para ellos por excelencia, el autor republicano por excelencia, en sus obras, sobre todo en los discursos de la primera década de Tito Livio, exponen muchas de estas doctrinas. Entonces es muy recuperado, pero no solo por Pocock, sino por ejemplo por Skinner, que dedica mucho espacio, por ejemplo, en sus orígenes, los fundamentos del pensamiento político moderno a estas figuras y a las figuras de esa época, o por ejemplo Mauricio Viroli, en La sonrisa de Maquiavelo, por ejemplo, sus obras sobre Maquiavelo. Es el autor central que define todo este tipo de cosas, pero tampoco, repito, aquí podemos encontrar pues, un ejemplo bueno que pueda servir de ejemplo para hoy, que puede servir de modelo. Las repúblicas italianas, teóricamente, eran muy virtuosas y muy bonitas. De hecho, estaban gobernadas por dinastías, estaban siempre, precisamente su carácter no dinástico, sino que al tener un carácter republicano, pues hacía que las distintas familias pues estuvieran siempre peleando unas con otras. Es curioso, por ejemplo, el Romeo y Julieta de Shakespeare está basado pues, en una lucha entre dos familias compitiendo entre ellas por el poder. La lucha de las familias derivaba de eso.
y después que estaban siempre en guerras unas con las otras. No fue una época especialmente pacífica, como podemos ver toda la época de la Edad Media italiana o la época del Renacimiento, siempre en guerras continuas. La propia obra de Maquiavelo lo busca. Pero bueno, quiero decir que los autores de esa época son muy valorados por los republicanos. De hecho, todos, no hay republicano que se precie que no cite ese momento. El tercer momento que buscan es la Revolución Norteamericana. Podrían buscar también algún antecedente en la Revolución Francesa. Normalmente tampoco les gusta mucho, como saben todo el mundo, pues acabó guillotinando a buena parte de la población, fue una sociedad muy despótica y que acabó con una dictadura, que es como la de Napoleón. Entonces, aunque buena parte de los filósofos que a ellos les inspira, por ejemplo, como Rousseau, incluso yendo un poco más atrás, a Montesquieu, podían servir de referentes, creo que no le prestan mucha atención a la Revolución Francesa, precisamente porque saben que no puede ser un buen ejemplo. Eso sí, claro, le gusta la Revolución Francesa porque tenía muchos de los elementos que ellos consideraban buenos, como la religión cívica, el culto a la razón. Se ve, por ejemplo, en cuadros como Juramento de los Horacios, de David, que se ve ahí todo, romanos, todos graves, jurando por las virtudes republicanas. Pero el otro gran momento es la Revolución Norteamericana. Por ejemplo, otro gran republicano como Gordon Wood dedica varios libros a la Revolución Norteamericana, porque también es una revolución que supuestamente con Jefferson, con Madison, etcétera, con otros autores, pues destacan las virtudes republicanas, destacan la idea también de los tres elementos: democrático, senatorial o aristocrático y monárquico. El presidente norteamericano es presentado como un monárquico, pero todos los tres combinados al mismo tiempo, y plantean constituciones también complejas, con vetos, pesos, contrapesos, contrabalanzas, etcétera. Entonces, que quieren representar una especie de virtud republicana, una especie de virtud de modelo republicano. Probablemente fuera la más exitosa. Lo que pasa es que la República Americana pronto, digamos, cambió de forma y se convirtió en una forma política distinta. De aquella deliberación primitiva de los ciudadanos que discutían así, fue sustituida por una suerte de democracia de masas y se abandonaron buena parte de los principios de la República. Como modelo, pues, también pues, parece muy bien al principio, porque claro, como todos sabemos que era una democracia, pues un poco trucada. Cualquiera que lea un revisionista histórico como Gore Vidal ve que aquellos supuestos republicanos tan buenos eran también muchas veces corruptos, eran propietarios de esclavos, maniobraban con maniobras un poco sucias para ganar esas votaciones tan limpias que a ellos les gustaban, porque era una sociedad absolutamente esclavista. Es decir, no era una sociedad así tampoco para servir de ejemplo al resto. Entonces por una parte, sus filósofos políticos son elevados, pero muchas veces sus propios filósofos políticos no cumplían lo que ellos prometían. Y por otro lado, esas formas políticas tenían muchos defectos que yo creo que incluso para un republicano actual pues no deberían hacer reflexionar. Pero como conclusión, los momentos históricos que han escogido los republicanos para ilustrar o para modelizar cómo podría ser la forma de gobierno que ellos plantearían, para mí son equivocados, en el sentido de que adolecen de muchos defectos, no son muy belicosos o incumplen muchas veces lo que el propio modelo republicano pretende defender en otros ámbitos, y sus filósofos incluso muchas veces de ellos no cumplieron, de hecho, con lo que prometían a la hora de elaborar su discurso. Es decir, que los propios políticos republicanos de aquella época, los propios teóricos políticos republicanos de aquella época, pues muchas veces pues, no eran ejemplares en el sentido que ellos pretenden enseñar a los demás. Bien, en esta cápsula vamos a hablar del concepto central de la filosofía republicana, que es el concepto de libertad. El concepto de libertad republicano difiere bastante del concepto de libertad tradicional. El concepto de libertad tradicional es una libertad derivada de la no interferencia. Es decir, decimos que una persona es libre si alguien no le obliga, digamos, usando la fuerza o interfiriendo violentamente en su conducta. Entonces consideramos libertad como una libertad negativa, es decir, simplemente que otros no nos hagan daño, no nos impidan llevar a cabo nuestras acciones. El concepto de libertad republicano, que está expresado en casi todos sus teóricos, especialmente, por ejemplo, uno de los principales teóricos republicanos contemporáneos, que es Philippe Petit, es un concepto de libertad distinto. Es un concepto de libertad como no dominación. Una persona es libre no si alguien no interfiere, sino que alguien no domina arbitrariamente a la otra parte. Aquí es un concepto que yo personalmente entiendo que es confuso,
porque introduce una serie de ejemplos, por ejemplo, la dominación pues, arbitraria de un patrón sobre un trabajador, una dominación arbitraria, por ejemplo, pues, de una relación familiar o de un padre sobre un hijo o de una esposa sobre el marido sobre la esposa. Es decir, son elementos que una persona se impone arbitrariamente sobre otra. También ponen como ejemplos relativos al comercio o a la vida económica, cuando, por ejemplo, un vendedor abusa de la necesidad de su cliente y le calca o le impone precios abusivos a ese comprador. Entonces son elementos en los que supuestamente una de las partes arbitrariamente domina a la otra y la otra queda, digamos, subordinada a las órdenes o al criterio o al arbitrio de la otra parte. Yo primero, este concepto a mí personalmente no me convence mucho. No me convence mucho porque es un concepto absolutamente también arbitrario. No solo la dominación es arbitraria, el concepto que ellos usan de libertad es arbitrario. Es decir, un liberal clásico o cualquier filósofo liberal entiende que se puede determinar la interferencia cuando hay una agresión violenta, cuando se usa la fuerza para imponer su voluntad sobre otra persona. La otra es algo, la libertad como dominación es un concepto pues, que no puede ser definido con precisión. Es decir, cualquier relación humana puede ser arbitraria, cualquier relación humana puede ser definida como de dominación de una parte sobre otra. No entra en el matiz y sobre todo no especifica a partir de qué punto una relación es de dominación. En una relación hay arbitrio y en otra no. Es decir, un liberal entiende que hay interferencia cuando dice basta ya, no quiero seguir con esta relación, no quiero seguir con este pacto, no quiero seguir con este trato. Es decir, se entiende fácil. A partir de ese momento, si otra parte quiere continuar el trato o la relación, tiene que incurrir en una suerte de violencia. El republicanismo presupone que una relación que es continuada, que se pretende libre, que las dos partes están de acuerdo en seguir, es arbitraria por algún criterio externo a las partes que están interviniendo en ella. Es decir, se podría juzgar desde fuera cuando alguien está dominando a otro, cuando alguien está abusando de otro. Además, muchas veces llegando, repito, al principio, en la primera cápsula hablé de que es peligroso. No es que sea peligroso en el sentido de que se tema pues, un abuso de este tipo de ideas, pero sí que llevar a cabo estas ideas republicanas llevaría a un grave desorden en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones laborales o en el ámbito incluso de las relaciones familiares, porque una tercera parte se vería, digamos, capacitada para poder imponer cuál es el criterio correcto de una relación, por ejemplo, una relación comercial, cuando hay abuso. Ellos hablan, por ejemplo, también incluyen a veces el concepto de explotación. El concepto de explotación es un concepto muy usado en el marxismo, pero que yo tampoco acabo de comprender en qué consiste. Buchanan decía, creo que con sabiduría, que explotación es cuando a mí no me pagan lo que yo creo que me deben pagar y cuando me cobran lo que yo no quiero pagar. Es decir, a mí hay que pagarme lo que quiera yo cobrar y pagar lo que quiera yo pagar. Es decir, o sea, es absolutamente incoherente. Y explotación es eso. Es decir, yo me siento explotado cuando a mí en una tienda me cobran demasiado. En cambio, nunca me siento explotado cuando yo cobro demasiado. A mí siempre me pagan demasiado poco. Entonces, es una relación un poco peculiar. Además, repito, es muy disfuncional hablar de conceptos de libertad positiva y de libertad de dominación, de libertad como no dominación en estos ámbitos. Cuando hay abuso por parte de un comerciante, por ejemplo, no, es que nos cobra demasiado porque yo necesito, claro. Es decir, claro que lo necesito. Y a lo mejor en un caso de una catástrofe, pues dicen que eso es un abuso que suben los precios. Es que si no suben los precios, ese producto escaso estaría mal asignado. Si el agua, por ejemplo, no sube de precio en tiempos de una catástrofe, en tiempos de una sequía, pues la gente seguirá usando el agua para regar piscinas o para regar los campos, cuando ese agua es necesaria para el consumo humano, por ejemplo. Entonces, lo normal es que para hacer que el agua se use en el mejor de sus usos posibles es racionarla y obligar a las personas a renunciar a los usos menos importantes de ese agua para producir ese bien. La explotación en el ámbito laboral pues tampoco se ve clara. Es decir, cuando yo digo muchas veces, vamos a ver, ¿cómo que hay de una dominación? Cuando yo digo que en un mercado libre no puede existir la explotación. Y ellos dicen que puede existir la explotación. Y digo, cuando yo voy a buscar trabajo,
yo siempre, necesariamente, estoy con el patrón que más me paga y con el patrón que mejor me trata. No hay ningún patrón que me trate mejor. Es decir, porque yo ya le pregunté a todos los patrones, ya pregunté a todos, ninguno me quiso. Los patrones supuestamente más buenos, los patrones supuestamente más elevados, ninguno de ellos me quiso. Yo tengo lo que yo más o menos merezco en cada tiempo y lugar. Otra cosa es que yo piense que merezco más, pero no es lo que yo piense. El mercado es lo que los demás piensan de mí, no lo que yo pienso. Entonces no puede haber dominación. Es decir, ¿cómo puede haber explotación en ese ámbito? ¿Dónde está la tabla, el mecanismo o la medida que dice cuando yo estoy explotado o cuando yo estoy bien? Y eso se sometería supuestamente a un proceso de liberación, o se considera libre no tener ese tipo de relación. Cuando, repito, yo ya pregunté antes, ya busqué antes, es decir, no hay una relación mejor. En el ámbito de las relaciones humanas también puede parecer algo semejante. Cuando una persona está dominando a otra, una mujer domina a su marido porque le mande pues, ir a la compra o al revés, etc. ¿A partir de qué punto? ¿A partir de qué umbral? ¿A partir de qué podemos decir que una persona está dominada? Yo digo que está dominada, obviamente, si esa persona pues está esclavizada en el sentido de que físicamente no puede abandonar el sitio o está agredida. Entonces, en este caso sí que hay falta de libertad enorme. Pero si una persona está dominada por su mujer o su marido, yo conozco muchos casos de esos. No veo yo que sea algo que necesite de la intervención pública, de la intervención política para salir de este tipo de casos. Sé que puede estar exagerando, pero también entiendo que ellos muchas veces exageran porque no ponen el criterio, no determinan el momento a partir del cual podemos elaborar o discutir el tema de la explotación o el tema de la dominación. Esto viene a cuento porque el concepto de libertad que tienen los republicanos es un concepto que potencialmente puede extenderse a todos los ámbitos de relaciones humanas y podemos decretar arbitrariamente cuál es el grado de dominación que puede tener una relación o otra relación, y sobre todo por otro aspecto. El republicano, con esto quería concluir esta cápsula, el republicano solo ve el mal en las dominaciones de carácter privada o en las dominaciones de carácter comercial. Nunca ve el mal en las dominaciones arbitrarias que ejerce el poder político. Por ejemplo, la arbitrariedad a la hora de expropiar una vivienda. Por ejemplo, decir que el gobierno puede decir que simplemente que su casa pues, es fea y hay que derruirla, o que quiere caprichosamente que una carretera pase por donde está su casa, o que usted pues, es de una minoría opresora que determinada arbitrariamente y por tanto tiene que pagar más impuestos, o como tiene más dinero, tiene más rentas, tiene que pagar más dinero. Es decir, lo que determina la riqueza lo deciden ellos. Como tiene que comportarse, lo que puede consumir usted también es determinado arbitrariamente. Puede fumar o no, puede beber o no, puede comer determinados productos o no, puede determinadas drogas o así. Algunas, no todas, son prohibidas, otras no. Eso es totalmente arbitrario. Y muchas decisiones, como ir a la guerra, servicios militares, son decisiones en muchos casos arbitrarias, tomadas a cabo por los gobiernos. Y el republicano nunca piensa en ese tipo de dominaciones arbitrarias, que sí que son las realmente arbitrarias, porque no derivan de ningún acuerdo común o ningún acuerdo tácito entre las dos partes que están contratando, sino que es una imposición de una parte que es más fuerte, que es más poderosa, que está armada, que monopoliza la violencia, sobre una parte que está desarmada, que es más débil y que no puede oponerse a esa violencia arrebatadora. Es decir, pues a veces se ve la paja en el ojo ajeno y no la ve en el propio. Continuando con el tema tocado en otras cápsulas de la libertad como no dominación, los republicanos plantean una forma política en la cual, como ellos dicen, se dé un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres. Es una frase retóricamente muy bonita y supuestamente muy atractiva. O sea, la idea de que no estemos gobernados por el capricho de una persona o de un gobernante arbitrario y caprichoso, sino que sea la ley la que determine quién debe gobernar. Esta es una idea aparentemente muy atractiva. Para mí es una idea, a mi entender, no solo equivocada, sino ingenua.
Pero creo que es no entender la naturaleza del poder político, no entender la naturaleza del Estado, no entender incluso el proceso en el cual se forman las leyes. Según esta idea del gobierno de leyes y no de hombres, los republicanos pues defienden por el establecimiento de constituciones, establecen normas claras o procesos bien establecidos para la elaboración de las leyes. Cuidado, con el agravante de que no importa el contenido de la ley, sino importa el procedimiento, o sea, solo importa que la ley esté correctamente hecha, no independientemente de que la ley sea moralmente injusta. O sea, el criterio de justicia o el criterio de moralidad viene determinado por el procedimiento seguido, y el procedimiento seguido pues, es un procedimiento, pues esto, pues de, como veremos más adelante, pues de democracia, de liberación, de justo proceso, etc. Pero digo, la idea de una ley que gobierne independientemente de los hombres nunca se ha dado en la historia. Es más, yo considero que constituye una suerte de lavado de cara a una idea de justificación moral y teórica del Estado. El Estado normalmente se ha justificado de muchas formas distintas. Se ha justificado pues, por una teoría del derecho divino de los reyes, se ha justificado de forma pues, científica a través de las teorías de los fallos de los mercados, de las externalidades de los bienes públicos, se ha justificado en términos de contratos, que es una suerte de pacto, contrato social. Y esta forma constituye una colaboración más, un ladrillo más al edificio de justificación teórica del Estado. Es decir, frente al Estado, como históricamente se ha desarrollado, como históricamente es conocido que es como una máquina de guerra y como una máquina de predación, se desarrolla la idea de un Estado bueno, de un Estado justo, de un Estado no limitado por normas, leyes, cheques y balances o poderes y contrapoderes, balanzas y contrabalanzas, de un poder limitado, un poder bueno, que sería justo, que no cometería abusos y que estaría siempre sometido pues, a la bondad de unas leyes justamente establecidas. Esto es desconocer por completo la naturaleza del Estado. Primero, las leyes siempre son elaboradas por hombres. Los procedimientos siempre son elaborados por hombres. Y en esos procedimientos legislativos, sean constituciones, leyes, estatutos, normas, lo que sea así, siempre hay una primacía del más poderoso. Es decir, los juristas romanos decían que el poder, la fuerza, es la ley. O decían que la ley es el resultado de la voluntad del César. Es el César el que determinaba lo que es la ley. Lo que decía el César es lo que es la ley. Ahora, al día de hoy, quien controla el proceso legislativo, quien controla el proceso de elaboración de leyes, normalmente son los parlamentos o los grupos, los partidos que conforman las mayorías o los bancos parlamentarios. Es quien controla, quien domina esos partidos, el que hace la ley. Y no solo es el que hace la ley, es el que ejecuta la ley. Hay un mito que está muy establecido, es muy popular, la idea de la separación de poderes. La separación de poderes nunca se dio en la historia, es muy raro que se dé esta separación de poderes en la historia, desde luego a día de hoy no se da. Por ejemplo, en muchos países quien controla el partido gobernante controla el ejecutivo, el legislativo e indirectamente, más o menos indirectamente, el Poder Judicial a través del nombramiento de los órganos de control de los jueces. Eso normalmente, entonces, quien hace las leyes es el mismo que las ejecuta y es el mismo que vigila de su cumplimiento. Es decir, y eso pasa en buena parte de las democracias pues, existentes en el mundo, siempre por un mecanismo u otro. Son personas concretas, personas poderosas, las que dominan ese partido por los motivos que sean, porque tienen más influencia, porque tienen más capacidad de recaudar votos, porque tienen pues, mejor organización o más habilidad para el juego político. Esas personas que dominan ese aparato de partido, ese aparato de partidos, son los que hacen la ley y son los que ejecutan la ley. Es decir, la ley al final tampoco es llevada a cabo sin los hombres. Es decir, la ley puede seguir un procedimiento pues muy correcto, muy justo, muy deliberativo, muy igual, muy equitativo. ¿Qué pasa con su implementación? Los virreyes de Indias españoles decían, acátese la norma pero no se cumpla. Es decir, ¿cuántos conocemos cuántas leyes están ahí, todas con su debido procedimiento, que no se cumplen? No se cumplen bien porque no hay voluntad de cumplirla. Lo decimos nosotros, simplemente la ley se aprueba, pero no se dotan los medios para su ejecución, los medios para su control, o se falsea la ley
en la elaboración de los reglamentos de la ley. O sea, la ley es muy bonita, que todos los guatemaltecos o todos los españoles tengan todos los mismos derechos y tal cosa. Después hay que elaborar un reglamento de cómo se desarrolla la ley, y ahí se falsea o se puede falsear la ley. Y todos estos tres elementos, el reglamento, la ejecución y la supervisión, requieren de decisión de personas. Entonces digo, la ley puede estar muy bonita, simplemente no cumplirse porque no se ponen los medios o simplemente porque el juez entiende que esa ley está bien así como está y no hace nada por ejecutar, o mandando la ejecución, como pasó en varios casos, hay muchos casos históricos de esto, es decir, que el juez decreta que suspenda la ley o se suspenda la norma y simplemente el Ejecutivo no le hace caso. No, simplemente no le hace caso al juez. Y el juez, sin la fuerza del aparato de coerción, no es nada. En última instancia, quien ejecuta la ley es el poder, el soberano, el que domina los medios de coerción. Por eso digo que al final la ley siempre es ejecutada por humanos. Puede ser más o menos arbitraria, pero el arbitrio no está en la ley, sino en cómo se ejecuta o se implementa la ley. Entonces digo que es una forma de lavar la cara al Estado. El Estado o los gobernantes siempre han intentado camuflar su poder pues detrás de cortinas de humo. Es decir, no, nosotros no mandamos, manda el pueblo. No, nosotros lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, o estamos haciendo la voluntad del profeta. Es decir, no diciendo mandamos nosotros, siempre dice que están obedeciendo el mandato, pues la voz de alguien. Nosotros hacemos lo que hacemos, pues puede ser ese alguien, puede ser el pueblo, puede ser Dios o puede ser la ley. Pero al final, quien ejecuta la política son personas y arbitrariamente deciden si se toma o no. Es decir, pero olvidan que el Estado siempre y necesariamente es una máquina de coerción. Esto es un grupo de personas organizadas que monopolizan la violencia en un territorio. Esta es la definición de Max Weber. Es decir, el gobierno es violencia normalmente usada al servicio de los gobernantes. Los gobernantes, al final, pueden ser más o menos buenos, pueden ser más o mejor intencionados, pero al final precisamente siempre va a ser lo que quieren evitar los republicanos. Al final el gobernante va a hacer su arbitrio, y en su arbitrio está el ser bueno, el ser justo, el ser benéfico, está el ser malo, malvado y ladrón, pero al final dependemos siempre no de las leyes, no de la calidad de las leyes, sino de la calidad de las personas que forman parte de ese gobierno. Es decir, la República al final consigue que aún haya más arbitrio. ¿Y por qué? Paradójicamente, porque nos desarma. Es decir, el peor desarme que puede tener una persona frente a sus gobernantes es pensar que estos son benéficos y justos. El gobernante, el ciudadano, tiene que estar siempre alerta con respecto a sus gobernantes. Creo que es potencialmente más positivo para la libertad e incluso para los valores republicanos pensar que el que nos está gobernando está haciendo su arbitrio y que el que nos está gobernando puede ser injusto, que pensar que el gobernante es una especie de ser angelical que cubre unas leyes que fueron en su momento angelicalmente hechas. Es decir, la peor amenaza a la libertad es aquella que deriva de pensar que los que nos gobiernan están actuando en nombre de intereses nobles, en nombre de intereses justos, en nombre de intereses benéficos. Creo que el republicanismo aquí es peligroso, no, pero repito, no es como que sea una idea peligrosa, nociva así en sí, sino porque lleva a desarmar al individuo frente a sus gobernantes pensando que estos van a actuar en interés del conjunto, en interés en el bien común, que son conceptos también que no son fácilmente definibles, en vez de estar siempre alerta y desconfiar de aquellos que por la fuerza le imponen arbitrios, normas, leyes o exacciones. En esta cápsula quiero profundizar un poco más en algunos de los aspectos que hemos abordado en cápsulas anteriores cuando hablamos de la libertad como no dominación.
republicano, estoy pensando en Petit, especialmente en su libro Republicanismo, incide mucho en conceptos como la esclavitud laboral, en la situación de dominio que hay en el mercado laboral, la situación de dominio que pudiera haber, por ejemplo, en el ámbito cuando hay muchos parados y el patrón es el único que puede contratar, o bien en el caso de la dominación en el ámbito doméstico, que es otro ámbito también en el que hay una supuesta situación de dominio. Lo primero que quiero manifestar es que en ambos casos la determinación de dominio o no dominio siempre corresponde a una tercera parte desde fuera. Creo que aquí el republicano comete un error derivado del objetivismo, como cometen buena parte de los defensores de la llamada economía del bienestar. Esto es, que una parte tercera puede juzgar una relación de otras dos partes que deciden voluntariamente estar juntas, puede decidir que una de ellas está ganando a costa de la otra. Y digo, bajo ningún concepto esto se puede saber. Esto es una comparación intersubjetiva de utilidades, es decir, el observador, incluso si este observador es colectivo, sea una asamblea, sea un órgano del Estado, no tiene información ni sabe cuál de las dos partes está ganando en una relación. Solo desde fuera ve y proyecta sus valores y sus instintos cara a esa relación. Otra forma de información no tiene. Entonces, por ejemplo, si ve un trabajador y un patrón, piensa que el patrón siempre está mejor. Y si hay mucha oferta de mucha oferta de trabajadores y poca de patrones, piensa que unas partes están en situación de dominio para la otra. Para mí eso no vale. No es un concepto que lamentablemente para los republicanos no comparto. Comparto porque sentido que una relación libre, no dominada por la fuerza física, en la cual no hay una relación de esclavitud y cualquiera de las partes puede libremente disolver el vínculo, no es una relación de explotación. Por un principio de preferencia revelada, si dos personas están juntas, cooperando, será porque a las dos partes, primero, les conviene, segundo, porque ninguna de las dos partes encontró nada mejor. La idea de que una parte puede dominar a la otra es un prejuicio a priori. Lo primero que quería preguntar es, si no estuviera ese patrón ahí a contratar a ese trabajador, ¿estaría el trabajador mejor o estaría peor? Si no estuviera allí a contratarlo. Les digo, ¿dónde está el dominio? ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está la situación? La situación de abuso no, simplemente cambian las circunstancias, incluso económicamente puede ser positivo, como situación de competencia, bajen los salarios, porque de esa forma es la única forma que el patrón puede contratar más trabajadores y remediar en cierta forma el paro. Si sigo contratando a los trabajadores al precio de antes, sí que genero paro. Si puedo bajarlos, por lo menos puedo emplearlos a todos. En cierta medida puedo conseguir que todos ellos se coloquen. Pero lo que no acabo de ver, aún quitando el aspecto económico, es dónde está el dominio. Supongo que el obrero preguntaría a todos los patrones de la zona. Si va con ese, es porque fue el único que le hizo caso y desde luego de todos los patrones que hay fue el que mejor lo trató. No encontró ninguno que lo tratara mejor. No sé por qué hay dominio en ese aspecto, donde desde fuera se ve el dominio. Desde nuestro punto de vista liberal, el dominio solo se da cuando hay fuerza, cuando hay agresión, cuando hay imposibilidad de que una de las partes se pueda marchar de la relación. Si una de las partes se puede marchar de la relación, no hay abuso ninguno. Si se aplicaran las leyes no republicanas a este tipo de normas, lo que conseguiríamos es que el patrón simplemente no contratase a nadie. Porque hay una idea también de que el patrón tiene necesidad de contratar a las personas. La necesidad de contratar a unas personas es a un precio, no es a cualquier precio. Y después otro aspecto muy importante que yo le veo al republicano, que solo ve la mitad de la relación. Esto es, solo ve una de las partes, la que él considera, pues supuestamente, objetivamente, que no es así, como más débil y, digamos, que fuerza o domina a la otra parte a contratar las condiciones que el republicano decide. Eso me explico. Supongamos que la Asamblea Republicana o la Asamblea Deliberante decide que el trabajador vale 100 quetzales. Supongamos que el mercado marca 80. Entonces, el Estado forzaría a una de las partes a pagarle a la otra 100 quetzales, pero lo forzaría. No es una cosa... Cuando de otra forma podría llegar a un acuerdo libre entre ellas por 80 quetzales, pero es obligar a una parte a pagar un precio que él no quiere por la otra parte. La relación de dominio se transferiría de una parte a la otra. En este caso, la comunidad coercionaría a esa puesta parte más fuerte para obligar a la otra. Es decir,
Es el viejo error que ha derivado históricamente en cantidades enormes de paro, de que las cosas o las relaciones tienen una especie de precio justo que viene determinado no se sabe por quién, por un supuesto legislador, por una deliberación. O sea, la asamblea deliberante decide cuánto otra persona le tiene que pagar a otra persona, no cuando le tengo que pagar yo, sino cuando otra persona le tiene que pagar a otra persona. Es decir, eso me parece muy injusto, porque a mí me parecería justo si la Asamblea Deliberante también se obligase a sí misma. Es decir, cada persona a pagarse bien. Pero lo que estamos haciendo esa Asamblea o este organismo es obligar a esa persona empresaria a pagar lo que la Asamblea entiende a otra persona. Estamos cambiando una supuesta relación de dominación ficticia por una relación de dominación real de una parte, la Asamblea, sobre un individuo concreto. Y desde luego también se ve este fenómeno en ámbitos no catalácticos. El ámbito cataláctico son los ámbitos donde hay precios de mercado, donde hay relaciones de mercado, donde puedes establecer precios a través del cálculo monetario. Pero relaciones supuestamente objetivas de dominación que se dan, por ejemplo, en el ámbito doméstico. Obviamente, en el ámbito doméstico puede haber agresión y un liberal siempre tiene radicalmente que condenar la agresión física, la agresión que implica restringir la libertad de movimientos, la agresión, incluso, pues, en algunos casos, pues, daños mayores, lesiones severas o incluso la muerte, como por desgracia pasa en muchos países del mundo. Obviamente eso es condenable, pero ahí hay violencia, hay agresión, ahí hay interferencia. El debate republicano se plantea en otros términos. El debate republicano no está planteándose solo eso, de la agresión, que ahí obviamente estamos todos de acuerdo, que la agresión no debe ser permitida. Ahora, estamos partiendo del base de que hay relaciones en las cuales no hay violencia, pero supuestamente para el republicano son asimétricas. Y habla del dominio, por ejemplo, del marido sobre la mujer en el ámbito doméstico, del novio sobre la novia en el ámbito tal. Es el mismo caso que antes. Si dos personas están libremente, sin usar violencia, juntas, será porque a ambas partes le conviene. Desde el momento en que hay amenaza, agresión, tal, sí que entiendo que se debe intervenir. Mientras, no. Mientras las personas estén libres y no se quejen, y no haya una agresión, no se quejen o no intenten romper con esa relación y les sea impedido, pues yo no veo dónde está el dominio en esas partes. Es decir, en una relación, ¿quién manda? Y a lo mejor no se puede saber quién manda ni quién gana. Yo creo que si una relación también de corte pues, matrimonial o de corte afectuoso, o una relación de amigos, están juntos, será porque ni él encontró nada mejor, ni ella encontró nada mejor. No encontró ninguno de los dos nada mejor. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso funciona? Es decir, las parejas, las relaciones humanas son relaciones enormemente complejas. Son relaciones, lo decimos nosotros, praxeológicas, no cataláticas. Es decir, hay múltiples factores que nos llevan a la asociación. Es decir, yo a lo mejor puedo estar dominado, puedo estar cumpliendo la decisión arbitraria pues, de mi esposa, de mi novia o de mi hermana o de quien sea, porque a mí me conviene. Prefiero que me domine esa persona porque me trae una serie de ventajas, pues, por muchos factores, porque me agrada su compañía, porque es muy inteligente, porque es muy guapa, porque tiene mucho dinero, porque es muy agradable en el trato, porque cocina muy bien, por los factores que yo entiendo que son en cada persona subjetivos, a estar no dominado por una persona pues, que me agrade menos. Si imponemos reglas de conducta de este estilo, por ejemplo, que yo a lo mejor estoy dominado y a lo mejor a mi potencial cónyuge le gusta que esté dominado y la condición por la que está conmigo es que yo le hago todos los recados, la transporto donde quiera, etc. Si evitan, por ejemplo, mi dominación, igual rompe conmigo. Yo no quiero que rompa conmigo. Prefiero estar con ella dominado a estar sin ella libre. Es decir, eso, como las razones del corazón o las razones de la mente son muy complejas, yo creo que el poder político no debe inmiscuirse nunca en relaciones personales mutuamente consentidas. Cada persona sabe su propio bien, las razones de su propio bienestar y no tiene que venir ningún ente desde fuera que no conoce la relación a determinar lo que está bien y lo que está mal. Sé que puede parecer radical y que puede ser discutido, pero yo creo que es un principio de no intervención que tiene relación con lo que dijimos en una cápsula anterior de que no tenemos que estar vigilantes con todo. Estar vigilante normalmente la propia persona de sí misma.
Otro concepto que es muy usado o que es muy atractivo desde la filosofía republicana es el concepto de participación política y deliberación. El republicano o la filosofía republicana entiende como muy positivo la participación de la población en la toma de decisiones políticas. Y no solo participación en el sentido de que vote regularmente cuando haya unas elecciones o haya un referéndum, sino que se implique de una forma u otra en la toma de decisiones. Entonces, gustan mucho de las asambleas, gustan mucho, pues ahora que la tecnología lo permite, la democracia electrónica, pues gustan mucho de jurados de participación ciudadana y han desarrollado muchas prácticas derivadas a la consulta o a la participación de los ciudadanos en la vida política y en la determinación de las llamadas elecciones sociales. Es decir, le gusta mucho la democracia, le gusta mucho la participación, le gusta mucho la involucración del pueblo en el gobierno. Aparte de lo que vimos antes, que es muy difícil olvidar que el gobierno es siempre una minoría y normalmente es una minoría que se impone al resto. Creo que es otro lavado de cara de la filosofía republicana del gobierno, es decir, que el gobierno al final resultaría como una especie de representante de la voluntad del pueblo participante. Olvida muchas otras cosas. Primero, a un liberal no le interesa tanto la participación como los derechos. Es decir, como los derechos positivos. Un liberal, por ejemplo, dice, pues puede ser muy democrático, muy enriquecedor deliberar sobre si una mujer, las mujeres, como debates que hay en unos países, por ejemplo, de Medio Oriente, tienen que llevar velo o no. Un liberal dice, yo no tengo por qué llevar velo, es decir, tengo derecho a ir vestido como quiera, sí o no. El republicano dice, no, para él sería bueno que participáramos todos allí a deliberar sobre cómo tienen que ir vestidas otras personas. Yo personalmente no acabo de ver tan normal que yo tenga derecho a decir, pero quien dice eso digo, si tengo derecho a regular las relaciones sexuales de otras personas, si tengo derecho a regular si otras personas qué es lo que pueden consumir, qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden leer, qué es lo que pueden decir. Pues no acabo de ver yo el debate, porque eso, la participación y la democracia tal como la plantea en general no tienen límites, porque no establecen ningún límite a los puntos que democráticamente se pueden tocar. Es decir, no hay ningún límite que diga, no, yo no puedo hablar o votar sobre la vestimenta de las personas. Vemos que en muchos países del mundo pues, se vota sobre las vestimentas de las personas, recientemente en Turquía, o en otros países sobre el matrimonio gay, en otros países sobre el tráfico de drogas. Es decir, está siempre votando sobre cosas que a lo mejor no te afectan y no hay ningún límite, porque tampoco hay límite, por ejemplo, a la intervención en el ámbito económico. Esto es deliberar cuál debe ser el salario que otras personas le paguen a otro trabajador. Pero todo el mundo se entiende que tiene derecho a decidir cuánto debe cobrar un trabajador. O sea, esto es cuánto otras personas le tienen que pagar a otras personas. No las dos personas que están involucradas, sino yo en el medio opinando de este tipo de cosas. Es decir, potencialmente es muy disruptivo porque al final puede llevar a la politización de la sociedad. Repito, el liberalismo clásico habla de derechos. Simplemente yo tengo derecho a hacer con mi vida más o menos lo que quiera mientras no interfiera con los demás. Y tengo una serie de derechos, básicamente, de corte negativo, que no me agreden, no me encarcelen, no me impidan moverme, no me impidan desplazarme, etc. Son derechos de corte negativo. No, ellos dicen no. Todo puede ser discutido, todo puede ser potencialmente democrático, incluso los límites a la democracia pueden ser democráticamente eliminados. Es decir, la democracia en ese aspecto, la democracia participativa no tiene ningún límite, porque puede participativamente decir, pues no, pues la libertad de expresión puede abolirse como tal libertad simplemente porque así lo decidimos democráticamente. Es decir, no hay ningún derecho respetado. Para un liberal lo importante son los derechos. Es más, un liberal cuanto menos cosas hay que discutir, mejor. Porque al final lleva a la politización de la sociedad. Cosas, por ejemplo, como una sociedad liberal son libres y no llevan a conflicto, por ejemplo, qué podemos o debemos comer o cómo podemos vestir, en otras sociedades, precisamente por politizarlas, lleva a graves enfrentamientos entre personas. Debates sobre el velo, debates sobre pues, el consumo no de drogas, o la prohibición o no de fumar, o la prohibición o no de cosas, llevan a cosas que son, repito, que con un buen sistema de propiedades y un sistema de derechos estarían despolitizados, cada uno haría su vida, cada uno no entraríamos en conflicto, en una sociedad muy participativa, una sociedad en la cual todo se discute, todo se vota, todo se convierte potencialmente en una posibilidad de conflicto, en la posibilidad de establecer bandos entre las personas, enfrentamientos entre las personas y discusiones entre las personas, porque muchas personas dicen quiénes son los demás para votar o
o para discutir sobre cosas que solo a mí me conciernen. Es decir, porque al establecer la sociedad como el ente supremo y todo, es decir, los demás deciden quién puede educar a mis hijos, en qué hay que educarlos y cuál es el contenido de educación, qué es lo que puedo hacer, cómo tengo que vivir, cómo puedo trabajar, qué requisitos tengo que hacer para mover. Todo está sujeto a deliberación. Entonces digo, por un lado, lo que se ve como muy positivo, puede ser muy positivo en algunos ámbitos concretos que pudiera ser, que si existe alguno, en los que sea necesaria pues, la discusión o una elección colectiva. Pero en la mayor parte de los casos, las decisiones no solo afectan a individuos y la decisión colectiva no debería incorporarse ahí. Digo que al final potencialmente tiene un riesgo de disgregar a la sociedad en continuas luchas. Pero después ya el propio procedimiento de toma de decisiones con democracia participativa, con deliberación o con participación. Primero, está presuponiendo que todos los individuos son iguales, en el sentido que todos los individuos tienen igual tiempo para pasar toda una mañana o todo un tiempo deliberando sobre un sinnúmero de aspectos. Porque en principio, como todo potencialmente puede ser discutido, pues podemos pasar mañanas enteras discutiendo sobre todo tipo de temas. Y al final dice, ¿quién puede pasar toda una mañana deliberando y discutiendo? Mañana no, todas las mañanas. Al final, ¿qué pasa? Acaba profesionalizándose, acaban yendo unos cuantos especialistas, unos cuantos interesados en la política a participar en todas las asambleas, acaban adquiriendo las mañas de las asambleas y acaban siendo ellos los que toman las decisiones. Por ejemplo, los presupuestos participativos que se dan en muchos sitios. ¿Quién puede pasar todo un día discutiendo o leyendo cada uno de los puntos de un presupuesto de un sitio? Está pensando que todo el mundo, a la hora de deliberar, a la hora de discutir, a la hora de participar, tiene, por ejemplo, iguales habilidades retóricas. No todo el mundo habla igual de bien. Pues hay gente que es tímida, no quiere decir que sea menos inteligente, simplemente no es capaz de hablar bien porque es tímida o no tiene buena dicción o no, tiene miedo de hablar en público o tartamudea al hablar o lo que sea. Eso no quiere decir que sus ideas sean menos interesantes de las que tiene un pico de oro y habla bien, pero en una asamblea normalmente de ese estilo domina aquel que tiene pues, mejores habilidades retóricas. Y eso es injusto también, porque no todo el mundo... Primero, no todo el mundo en la asamblea puede hablar. Imaginemos una asamblea como las que se daban en la antigua Grecia, que también parecen gustar mucho, pues una asamblea aún por pocas personas, con que haya 4 o 5 mil personas allí reunidas, cada una de ellas habla un minuto. No hay días en la tierra para discutir un tema. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Los cabecillas, los mejores oradores, los que dominan, y es entre ellos en los que se establece el debate. No todo el mundo es igual en esto. No todo el mundo tiene igual capacidad organizativa. Es decir, todo el mundo sabe, por ejemplo, que las asambleas griegas venían amañadas de casa. Supuestamente eran muy democráticas, pero todo el mundo sabe que había unos cabecillas allí que decían, mañana venís todos, o hoy en día se fletaría un autobús o se fletaría una camioneta, pero antiguamente los acarreaban a todos, los colocaban en un sitio, ya con el voto previamente definido de casa, intentaban estratégicamente buscar mayorías y ganaban siempre las votaciones simplemente por mejor organización, no que su argumento fuera mejor, sino porque eran capaces de acarrear más gente a la votación, por los motivos que fueran, bien porque les pagaban a los que iban a votar, que también era frecuente, bien porque pues, tenían más parentela, más capacidad de movilización, mejores recursos o más habilidad para ese tipo de cosas. Es decir, no es un mecanismo plenamente igualitario. Es decir, la democracia en este aspecto al final cambia unas desigualdades por otras desigualdades, en el caso de ser democrática. Porque normalmente todos saben en los tipos de democracia que al final quien se imponía era el que tenía más fuerza política, es decir, no era una democracia deliberativa y al final se establecían desigualdades de nuevo cuño. Además, los que gobernaban la asamblea tenían también muchas formas de alterarla, es decir, pues cambiando el orden de las votaciones, dejando las votaciones estratégicamente más importantes para el final, cuando la gente que tenía que marcharse por la noche marchaba, etc. Hay muchos trucos y tretas y trampas, hay una tecnología pues, de ganar votaciones de este estilo, que al final serían las que se impondrían este tipo de cosas. Pero mi crítica, para concluir, fundamental a este tipo de doctrinas es la idea de que no es positivo que una sociedad esté permanentemente politizada, que lo esté discutiendo todo, sino que para mí lo ideal es que cada persona tenga más o menos claros cuáles son sus derechos, que sus derechos no puedan ser interferidos por otras personas
y dejar la política pues para otro tipo de discusiones, pero desde luego porque la política al final siempre es imposición violenta de una parte sobre el resto, sea o no acatada. El problema es, ¿qué pasa si yo no acato la decisión de la mayoría? ¿Qué pasa si yo discrepo de cómo tengo que ser vestido por esa mayoría, por ejemplo, como el caso de los debates sobre el velo? Si yo quiero no llevar velo, ¿qué pasa? Porque tengo que acatar esa decisión, es en última instancia. Uno de los instrumentos que han diseñado los republicanos para afrontar los problemas derivados de la dominación es la idea de que las personas deben disfrutar o deben tener derecho a algún tipo de autonomía material, algún tipo de autonomía financiera, para poder, digamos, desarrollar su vida sin que nadie los domine, sin nadie que los coercione, sin nadie que les imponga. Una de las medidas más exitosas o más de este programa es la idea de una renta básica de ciudadanía. Esto es, la idea de que cada ciudadano, por el mero hecho de existir, por el mero hecho de disfrutar de la ciudadanía, tiene derecho a que el Estado o los gobernantes le presten de forma incondicionada una renta vital para toda la vida, calculada según algún tipo de mínimo de subsistencia, según algún tipo de cantidad que permita para subsistir, y que permita, por lo tanto, a las personas por no tener que depender de jefes pues, arbitrarios, no tener que depender de maridos arbitrarios, no tener que depender de muchas situaciones que en la vida cotidiana pues, supuestamente son de dominio, de dominación. Yo, obviamente, estoy en contra de la renta básica. Primero me remito a un excelente libro del profesor Juan Ramón Rayo que se llama así, Contra la renta básica, que explica y expone perfectamente este tipo de ideas y las critica con solvencia. Un paper también que hice yo, pero en general estoy radicalmente en contra de la renta básica. Es decir, primero, por el concepto de derecho negativo y positivo. Es decir, se puede establecer la idea de que yo tengo un derecho a recibir algún tipo de contraprestación de otras personas solo por el mero hecho de existir. Es decir, otras personas están obligadas a mantenerme, a pagarme, a trabajar, porque al final la renta básica es obtenida con trabajo que después se monetiza, con trabajo después se transforma en dinero, y ese dinero se transforma en impuestos, y esos impuestos son los que financian la renta. Pero al final, en última instancia, yo tengo que trabajar una serie de horas para mantener a un grupo de personas pues, por el mero hecho de existir. Pues, como diría Van Parijs, para mantener a los surfistas. Van Parijs, en uno de sus textos, defiende la renta básica y defiende que incluso debe ser pagada a surfistas o personas que han dedicado su vida a la contemplación, al recreo o al ocio. Es decir, yo entiendo que nadie tiene un derecho positivo sobre otra persona al respecto. Porque la renta básica, tal como la entiendo yo, quiebra uno de los factores principales de la convivencia social, que es la idea de que yo recibo bienes y disfruto de comida, de alimento, de vestido, de una serie de bienes, pero en la medida en que yo contribuyo de alguna u otra forma a alguna actividad valorada por otras personas o contribuyo de una u otra forma al bienestar o la mejora de las condiciones de vida de otra persona. Esto rompe el contacto social. Es decir, que hay personas que por el hecho de existir tienen que ser alimentadas sin aportar nada que las demás personas valoren, sin aportar nada a la felicidad de otras personas concretas. Es decir, eso me parece un concepto en este aspecto que rompe con todos los principios morales que han civilizado y establecido las bases de nuestra sociedad actual. Aparte de este elemento moral que para mí es suficiente para invalidar moralmente este concepto, mi crítica es moral, no es una crítica de corte económico, muchas veces se quiere plantear, hay factores que invalidan, factores prácticos que a mi ver invalidan el concepto de renta básica. Uno es un concepto que para la renta básica, para ser prestada, para que funcione, tiene que ser siempre ejercida como derecho por unos pocos. Es decir, todo el mundo de acuerdo puede comprar la renta básica, pero no todo el mundo puede disfrutar de los beneficios de la renta básica. Es decir, no todo el mundo puede dedicarse al ocio. Todo el mundo se dedica al ocio, al surf, a pintar con conchas o cualquier cosa así. ¿Quién financiaría la renta básica? Si todos hacen uso de su derecho a la vez, no hay forma de financiar una renta básica. Lo que están diciendo en última instancia los defensores de la renta básica es que unas personas tienen que trabajar para mantener al resto, porque de aplicar todos la renta básica a la vez, este derecho no tendría entidad, no habría forma de financiar esto. Más, en la medida en que se extienda ese derecho,
las personas que trabajan tendrán que trabajar cada vez más para mantener a los otros. Es decir, aún por encima, lo que se quiere evitar supuestamente una situación de dominio, aún se agravaría más la situación de dominio. Es decir, los pocos que trabajaran tendrían que pagar cada vez más y más y más para mantener a la creciente demanda de rentas básicas, la creciente demanda de ocio, la creciente demanda de recreo. Es decir, la renta básica obviamente se puede mantener si son pocos a cobrar y muchos a pagar. Si eso se extiende como derecho, poco va a durar eso. Hay un problema práctico también derivado de cómo se establece el derecho de ciudadanía. El derecho de ciudadanía normalmente otorga una serie de derechos, entre ellos el de renta básica, a aquellos que son nativos o que están establecidos en un país de forma legal. Esto es, que cuentan con derechos cívicos, bien que están censados, bien que adquirieron una nacionalidad del país donde están, etc. El problema aquí que se plantea es con la emigración. Tenemos dos opciones. Podemos establecer una renta básica a nivel mundial, promediando la renta. Entonces, esa renta para algunos países sería muy baja, no daría para subsistir, esto es, no cumpliría con su objetivo, y seguramente para otros países sería muy alta y por tanto inalcanzable para sus ciudadanos. Entonces, descontado eso, que es muy difícil establecer una renta básica a nivel mundial, habría que establecer rentas básicas nacionales. Pero claro, esas rentas básicas nacionales llevarían a desiguales cuantías según el país. Es decir, los países más ricos podrían afrontar rentas básicas más altas y los países pobres tendrían que afrontar rentas básicas más bajas. Una, impediría la inmigración libre. Es decir, porque si tenemos inmigración libre, pues mucha población, buena parte de la población de muchos países se desplazaría a los países donde la renta básica, solo por el hecho de estar, se cobraría. Entonces habría una especie de arbitrio de arbitraje, y las personas de países pobres irían a disfrutar de las ventajas de la renta básica a países más ricos al ser incondicionada. O dos, restringes la inmigración y creas todo un conjunto por ejemplo, de ciudadanos que están ilegales en el país, con lo cual, al final, en un país que solo paga la renta básica a aquellos con derecho de ciudadanía, habría una mayoría pues, disfrutando de todas las ventajas y una minoría o un porcentaje muy importante de la población emigrante sin papeles o sin ciudadanía, que estarían trabajando sin derechos como una subclase, y volveríamos a repetir los problemas que dieron origen a la necesidad de renta básica, que hay un grupo de personas que están dominadas, un grupo de personas que está mal. O los tiendas a todos y lo haces insostenible, o lo restringes y creas de nuevo el problema. Es un problema muy interesante, o sea, para discutir. Otros autores hablan de problemas de financiación, esto es que la renta básica es muy cara de mantener. Es un debate que se abrió hace poco, también el profesor Rayo con el profesor Raventós y otros autores discuten la financiación. A mí este tema no me preocupa. Pudiera ser perfectamente financiable o pudiera arbitrarse algún mecanismo de financiación de esto, pero eso no lo haría moral, no lo haría justo. Entonces no quiero centrarme en ese tema. Pero aún así, yo creo que la financiación de la renta básica es inasumible para países europeos ya sobrecargados de impuestos, ya sobrecargados de tributos, ya sobrecargados de exacciones fiscales. No creo que contribuyera especialmente al desarrollo de esos países y, por lo tanto, si esos países no desarrollan, si son más pobres, la cuantía de la renta básica tendría necesariamente que bajar. Por último, me gustaría incidir en un aspecto que para mí es muy relevante, porque es un tema que me gusta, la idea de tiempo. Es decir, la renta básica afecta a la visión temporal de las familias y yo creo que contribuiría a generar, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, una ciudadanía irresponsable. Es decir, una ciudadanía que solo está acostumbrada a tener derechos y a no tener ningún deber. Una ciudadanía en la cual no habría por qué respetar las normas más básicas de convivencia para seguir aún así siendo alimentado por el resto de la colectividad. Es decir, podemos llevar una conducta de disipación, podemos llevar una conducta incluso gamberra, podemos llevar una conducta de todo tipo, el Estado nos seguiría financiando igual. Es decir, no estaría financiado esa renta a nuestra conducta. Podemos ser perfectamente desleales con nuestros amigos, desleales con nuestros padres, etc. Además, sin que pase nada. Podemos llevar una conducta pues, de mentir, de engañar, etc., sin que pase nada. Es decir, nuestras conducta no tendría consecuencias a nuestra vida, porque nos irían financiando igual. Y aparte que afectaría, por ejemplo, los valores familiares, los valores amistosos, cosas por el estilo. Es decir, perderías, por ejemplo, la idea de deber ayudar a los ancianos. Porque ¿por qué vas a ayudar a los ancianos si ya tienen una renta básica? ¿Por qué vas a ayudar a los jóvenes si ya tienen una renta básica? ¿Qué respeto? ¿Se mejoraría el respeto, por ejemplo, de los hijos hacia los padres en una circunstancia de renta básica? ¿En qué sentido?
si un hijo, por ejemplo, discute con su padre porque no le deja salir o le quiere poner algún tipo de norma de autoridad, pues el joven dice, pues me marcho, yo y mis amigos, entre 4, sindicamos una renta y ya podemos vivir los 4 sin trabajar. Es muy difícil establecer valores de familia, valores de lealtad, etc. Porque hagamos lo que hagamos, no tiene consecuencias. En esta cápsula vamos a abordar otro de los puntos centrales del pensamiento republicano, que es la idea de virtud cívica y de ciudadanía activa. A nosotros siempre nos han enseñado pues, una serie de virtudes, pues la templanza, la justicia, la equidad, pues, la honradez, la lealtad, etc. Cada uno tiene las suyas y es una serie de valores que dependen pues, de la moral de cada uno, de la moral religiosa que tenga cada uno, de la moral social que tenga cada uno. Pero los republicanos plantean, a mi entender, un nuevo concepto de virtud, que es el de virtud cívica. Es decir, la virtud central para ellos no son virtudes en el ámbito individual o en comportamiento interindividual, sino que son virtudes relativas al ámbito de lo político. Entonces, hablan de una especie de virtud cívica que consiste básicamente en amar a la patria y participar cívicamente en ella. Amar a la patria es el título, por amor a la patria es el título de uno de los libros de los principales republicanos, Mauricio Viroli, y va en esa línea, es decir, pues es el amor a la tierra que nos nace, es normal que las personas quieran más a su tierra que a las otras tierras, y es normal que el individuo se comporte así. Pero el concepto de patriotismo no es nacionalista. El concepto de patriotismo cívico, de virtud del patriotismo no es nacionalismo. Es una especie de amor a la patria, en el sentido de amor a la Constitución, de amor a sus leyes, de amor a sus normas, de amor a ese ente benigno que supuestamente evita que seamos dominados. Entonces, es una especie. Habermas usó un concepto parecido, que creo que puede ser, que es de mucha utilidad a los republicanos, que es el de patriotismo constitucional. Es el amor no tanto a una nación por el hecho de serlo, sino a esas normas, a esas formas de convivencia que consiguen que vivamos libres y en libertad. Para ello, los republicanos les gusta establecer una serie de rituales cívicos y una serie de rituales por amor a la patria. Y enfatizan mucho en ello, no solo amor. Primero, a mí me extraña que se pueda amar así una constitución, se pueda amar una cosa tan abstracta, tan etérea, y que debe ser incluso un amor tan grande. No sé por qué hablan de amor. En todo caso, yo hablaría de respeto, hablaría de otro tipo de sentimiento, porque hay que amar una norma, porque hay que amar una constitución, porque hay que amar un documento escrito. ¿Y cómo se expresa ese amor? Pues se expresa pues, con rituales cívicos. Un escritor, creo que inglés, llamado Michael Burleigh, escribió un libro hace unos años que se llama Poder Terrenal. Ahí nos narra cómo en muchos países se han establecido rituales cívicos, religiones cívicas, porque tienen todo el carácter de una religión, en la que se exprese ese amor al Estado. Se expresa, por ejemplo, a través de días oficiales del país, días de la patria. Esos días son festivos y esos días los políticos leen grandes discursos, grandes proclamas de la grandeza de la patria, de la grandeza histórica de la patria, de los logros que hicimos y de los que nos dimos en común. Son discursos muy tópicos, se reducen a las fiestas. Los franceses hacían rituales, pues plantaban árboles de la libertad, hacían el culto a Dios a la razón. Entonces, hay toda una serie de desfiles militares que además que exhiben mucho, pues, reuniones cívicas, homenajes a la bandera, homenajes a los poetas, escritores o militares patrios, así de mucha gloria. En muchos países establecen ese día patrio, establecen pues, una figura, un historiador, un literato del día y ese día lo estudian. Hay muchas formas de establecer rituales por amor a la patria. Yo los considero religiones secularizadas, es decir, porque es exactamente el mismo tipo de culto que se da en una iglesia o un templo a la divinidad, pues se da un título parecido, es una forma de sustitución. El viejo Eric Voegelin le llamaría inmanentar el escatón, es decir, que antes el escatón, o sea, el beneficio, la vida ultraterrena, la sociedad futura, todo el premio que se nos promete en la otra vida, antes era trascendente, estaba en el otro mundo, estaba más allá de este mundo. Ahora no, el escatón está situado en la tierra, es inmanente, no es trascendente. Es decir, que ahora nos prometen pues, una religión o una sociedad
que está basada en el amor a la patria. Yo dudo mucho de la eficacia de eso y dudo mucho que se pueda, salvo que se use un proceso muy elaborado, muy complejo de educación o de entrenamiento de la ciudadanía, que se pueda conseguir ese tipo de amor. El amor a la propia tierra es normal, el amor a unas normas, una construcción, yo creo que solo puede ser creado, solo puede ser establecido a través del proceso educativo y a través de una serie de normas. De ahí, por ejemplo, que este tipo de amor a la patria, cuando leemos los textos de los republicanos sobre la educación, inciden casi todos ellos en el control de la educación por parte del Estado y, sobre todo, que sea un control activo. Es decir, buscan deliberadamente crear el amor a la patria con esta construcción educativa. Si, por ejemplo, en todos los países del mundo, pues, aparte de asignaturas específicas, por ejemplo, que en muchos países del mundo se llaman ciudadanía, o ética de la ciudadanía, que es un conjunto de valores normativos, sin discusión, que se le enseñan a los niños para cómo deben comportarse cívicamente, pues pagar impuestos, votar casi obligatoriamente, participar en las asambleas, es decir, una serie de deberes cívicos que se le enseñan, unas normas de ética al respecto de la llamada justicia social, de la distribución, que normalmente coinciden con valores pues, socialistas o filosocialistas, solo hay que ver los textos, no siempre, ni necesariamente, pero normalmente, de acuerdo con los valores republicanos, son educados en ese tipo de valores, de redistribución de la renta, dentro de las, obviamente siempre dentro de la polis, cuando hablamos de distribución de renta y así, siempre es dentro de la polis o de la comunidad política, no a nivel mundial. Ahí a los republicanos a lo mejor ya no eran tan partidarios de repartir la renta con todos los seres de la tierra, porque uno de los problemas que tiene la polis republicana es que en cierta forma es egoísta. Los derechos solo se le dan a los miembros con todos los plenos derechos de la polis. Digo, solo a través de un sistema coercitivo de educación se puede crear un sistema de valores de este estilo. Y por eso, como corolario, se deduce que el sistema de educación en una sociedad republicana tiene que ser obligatorio, tiene que ser dirigido, tiene que ser orientado cara a los fines que el ciudadano gobernante o los gobernantes del Estado determinen. Normalmente son fines, repito, dedicados a robustecer esos elementos de los que hemos hablado. En segundo lugar, el republicano le gusta mucho el concepto de ciudadanía activa. Es decir, el ciudadano no tiene que ser un ciudadano pasivo, sino que tiene que ser un ciudadano vigilante. Es decir, que es un ciudadano que participe, obviamente, de los actos de la polis, que participe en la toma de decisiones de la polis, esto es, que vote, que delibere, que a través de los mecanismos que hablan ahora, como hablamos el otro día, democracia electrónica, etcétera, todo el día dando su opinión, y sobre todo tiene que ser una persona vigilante. Es decir, que tiene que estar todo el día vigilando que la polis se comporte bien. Entonces tiene que estar denunciando, controlando, advirtiendo, quejándose, y están todo el día analizando, estudiando todas las actuaciones de la administración pública para ver hasta qué punto estas se conforman con el ideal republicano. A mí no me gusta, yo personalmente, y he hecho un debate, a mí no me gustan las sociedades, como dije, apuntaba el otro día, politizadas. Me gustan las sociedades despolitizadas. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía, cada una, que el aparato político de existir, deje a los ciudadanos más o menos cada uno su propia vida, no les imponga una serie de deberes ni valores. Sobre todo porque hay personas que no quieren vigilar a las demás, hay personas que no quieren estar todo el día politizadas, que no quieren estar todo el día discutiendo, no quieren estar todo el día buscando fallos, no quieren estar todo el día alertas, no quieren estar todo el día vigilantes. Hay personas que simplemente quieren vivir su vida, quieren desentenderse de la política en el mayor de los ámbitos posibles y no buscan tanta actividad. Yo muchas veces digo que las sociedades más prósperas, pacíficas, son las menos politizadas, son las que menos participan. Por ejemplo, la ciudadanía suiza participa muy poco. El porcentaje de votación electoral en Suiza es un porcentaje de participación electoral muy bajo. Participa muy poca gente en las elecciones. Eso no quiere decir que sea un pueblo próspero. En Estados Unidos, en muchos estados, la participación electoral es muy baja. Eso no quiere decir que sea un pueblo despolitizado, ni sea un pueblo virtuoso, ni sea un pueblo malo. Simplemente es un pueblo que simplemente vive y deja vivir, no quiere estar todo el día controlando, participando en actividades políticas. Porque hay que recordar una cosa: la actividad política es siempre, o casi siempre, una actividad en conflicto. Es decir, siempre es como diría Dahl, una asignación imperativa de valores
de unas personas sobre otras personas. Y una persona no quiere estar todo el día, o muchas personas no quieren estar todo el día vigilando, peleando, discutiendo o preocupándose de los demás. Simplemente quiere llevar su vida y no quiere estar todo el día y preocuparse de sus propios asuntos. Bastantes problemas tiene, que está preocupándose por los problemas de una polis o de un Estado republicano al que ama supuestamente, pero no deja de ser una especie de comunidad imaginada y que está todo el día preocupado por este tipo de temas. Digo que yo creo que, al revés de lo que piensan los republicanos, yo creo que es bueno una ciudadanía despolitizada, poco participativa, porque no haga falta participar. En esta cápsula quería criticar la visión intervencionista que tiene, por ejemplo, un autor como Petit en su libro Republicanismo sobre la limitación del derecho de contrato. El republicanismo, si es como se plantea en este libro, pretende limitar el derecho que tienen los individuos a contratar libremente entre sí, sino que quiere hacer una especie de regulación básica o una normativa básica que establezca cómo tienen que ser los contratos entre las personas, supuestamente para evitar abusos, supuestamente para evitar la dominación. Por ejemplo, si ponen el ejemplo, claro, hay que regular a los médicos para que no abusen con sus pacientes, en el sentido de que, por ejemplo, les cobren cantidades desorbitadas en caso de una epidemia, de una plaga o algún tipo de enfermedad. Hay que regular, por ejemplo, a los tenderos o a los comerciantes para que no suban los precios, por ejemplo, si hay una escasez. Es un mítico ejemplo que se pone cuando hay un huracán, un tornado, un terremoto, pues que los precios de los bienes en el lugar de la catástrofe suben espectacularmente. Pues, supuestamente hay que regular los precios de los bienes básicos para que el gobierno no abuse. Entonces, hay una serie de profesiones que para el autor son vitales, por ejemplo, para empezar en primer lugar, como el médico o el trabajo de estilo, que supuestamente pues pueden abusar del precio. Vamos a ver, digo, ¿por qué? Son arbitrarios. A la hora de establecer estos ejemplos son arbitrarios. Vamos a ver, ¿por qué pone el médico y no el panadero? Claro, que el panadero no sé qué no es tan importante para ellos. Vamos a ver. Que yo sepa, para la vida es más importante el alimento y el vestido, todo el alimento, que la medicina. La mayor parte de la población pues, pasa muchos años sin estar enferma y es un porcentaje relativamente pequeño que enferma. Pero comer necesitamos todos y si no comemos en una semana estamos muertos. Yo entiendo que es más importante la comida y en muchos países del mundo el vestido que la medicina. Lo que pasa es que Petit no se da cuenta de que ni la medicina, ni el alimento ni el vestido es un problema porque están dejados al mercado, hay libertad de producción de ellos y normalmente no es que no puedan abusar, podrían abusar. Si hubiera un panadero solo en el mundo, hubiera un panadero solo en Guatemala, ese panadero podría fijar el precio que le diera la gana. Si hubiera un solo productor de alimento, pues en España podría fijar el precio que le diera la gana y abusar y tal. Pasa que como hay mercado libre, si uno abusa, aparecen muchos otros a competir con él, de forma que no hay abuso. Lo mismo ocurre en el caso de la medicina. Es decir, no es un trabajo distinto de un panadero en esencia, simplemente salva tu vida, pero si hay muchos más médicos para competir, no hay problema ninguno de abuso. Y otra cosa, por ejemplo, que plantean es esta limitación de libertad de contrato cuando hay una catástrofe, los precios y así, ¿no? También es otra visión siempre negativa del proceso de mercado. El proceso de mercado, cuando hay una catástrofe, cuando hay un tornado, cuando hay algún tipo de problema, de escasez de un bien, actúa correctamente subiendo los precios para racionalizar el bien. O sea, raciona el bien. Una subida de precios lleva a que, por ejemplo, el agua no se use para regar, sino que se use solo, exclusivamente para beber, que es lo que tiene que ser una catástrofe. Y eso lo marca el sistema de precios. Obliga a gastar el agua racionalmente, obliga a gastar la vivienda que queda en pie racionalmente a través de la subida, por ejemplo, del precio de los hoteles. Obliga a gastar la gasolina de forma racional y a no desgastarla como antes, porque es escasa. Entonces, ese sistema es el bien y con una segunda consecuencia positiva. Sus precios altos atraen bienes del resto del mundo cara al sitio de la catástrofe hasta que equilibran rápidamente el problema. A un precio alto rápidamente aparecen partidas de carne, de alimentos, de pan, de suministros de todo el mundo cara allí. Si el precio subiera el de antes, habría escasez, se malgastarían recursos y no atraeríamos recursos de otras partes del mundo. El mercado ahí actúa, el mercado, que son al final los individuos actuando de forma racional, corrigen perfectamente el problema. Petit y los republicanos, como son intervencionistas, creo que no entienden el mecanismo de mercado, pues lo que pretenden es acabar con esos mecanismos reguladores que aparentemente pueden parecer injustos, pero son los que sanan la situación económica
en ese momento concreto. Después tienen otro error, están siempre interviniendo. Es como decía Hayek, la pretensión del conocimiento, la pretensión de que el ente republicano, los gobernantes republicanos saben más que los individuos que componen la sociedad, que pueden ellos, a través de un poder mágico, conocer cuáles son los precios correctos de los bienes, cuáles deben ser las relaciones contractuales correctas de los bienes. La pretensión del conocimiento, es la fatal arrogancia de la que nos hablaba Hayek muchas veces, la pretensión de que yo sé más que el vulgo y que yo puedo decirle cómo tiene que hacer, comportarse, etc. Pero después tiene otra cosa, tiene otro rol. Que en los libros de los republicanos se adolecen de un conocimiento serio de la economía. Entonces, hablan de generar prosperidad. La idea de los republicanos es que la prosperidad viene generada por el Estado. No ponen muchos ejemplos de cómo esto funciona, no sé si los conocen o no, pero hablan de que el Estado, a través del marco legal, a través de las normas, a través de las constituciones, a través de establecer un marco jurídico adecuado, de unas instituciones o cosas así, pues pueden hacer que la sociedad crezca. Es decir, que el Estado, para algún tipo de fiat, para algún tipo de ley, algún tipo de norma, algún tipo de intervención, puede generar lo que llaman ellos la prosperidad. No aclara muy bien en qué consiste tal prosperidad, porque no es un concepto también relativo. Supongo que se refiere al crecimiento económico, al incremento de la demanda, al incremento de la disposición de bienes y servicios en una sociedad, o al incremento del nivel de vida general de los ciudadanos de esa colectividad. No dice cómo lo va a hacer, solo dice que el Estado promoverá la prosperidad, el Estado pondrá los medios. Primero, el Estado nunca puede generar la prosperidad, el Estado es subsidiario de la prosperidad, que es muy distinto. El Estado lo único que podría hacer es establecer un marco de no intervención que garantice los derechos de propiedad, que garantice la justicia en el trato, de tal forma que los ciudadanos estén tranquilos y puedan funcionar. Es lo único que puede hacer el Estado. El Estado no puede promover la prosperidad de forma activa, porque no sabe ni cuánto, ni cómo, ni dónde, ni en qué invertir, ni cuál es la cantidad correcta que debe haber de inversión y de consumo. Eso solo algún iluminado o alguna persona también con pretensión de conocimiento que supuestamente sabe cómo invertir, en qué invertir, cuánto ahorrar, etc., puede pretender que sea un gobernante el que haga todo eso. La sociedad, la que crece es la sociedad, la que crea riqueza son los individuos. Lo que se crea riqueza es a través del capitalismo y del ahorro y del trabajo. Son las únicas formas de que una sociedad puede prosperar, a través de una serie de hábitos de conducta frugales que lleven a capitalizar la sociedad y llevan a que la sociedad no solo se capitalice, sino que invierta correctamente a través de los mecanismos capitalistas ese ahorro establecido. Ninguna ley, ninguna intervención, ninguna norma positiva puede llevar al desarrollo si los ciudadanos no llevan a cabo las conductas adecuadas para ese desarrollo. En los textos de Petit no aparece explícitamente, pero se ve que defienden o apuntan a políticas keynesianas de intervención, es decir, que esto es que el Estado intervenga, el Estado, los poderes públicos intervengan de forma macroeconómica, intervengan para crear pues, una disponibilidad de crédito en la sociedad, para determinar cuál tiene que ser la tasa de ahorro de esa sociedad, incluso llegando pues, a controlar precios, a controlar salarios, a controlar las variables o las dinámicas que conducen a esto. Entonces, normalmente supongo que se deduce de las políticas que proponen estos autores que el Estado, por ejemplo, controlará la emisión de moneda, controlará el negocio bancario interviniendo, por ejemplo, pues los tipos de interés, interviniendo pues las tasas de redescuento, interviniendo, por ejemplo, los coeficientes de caja para crear ese tipo de medidas que lleven a la prosperidad. Y que tendríamos un gobierno pues, que podría generar la prosperidad. La experiencia histórica nos demuestra que ningún gobierno puede generar la prosperidad queriéndolo. Lo que nos demuestra la historia es que la sociedad se desarrolla si se la deja actuar y se le ponen los incentivos adecuados y, sobre todo, si se evitan o se limitan las interferencias arbitrarias del gobierno en la economía, porque estamos durante todas estas cápsulas hablando de la libertad como no dominación y olvidamos todas las intervenciones
arbitrarias que hacen los gobernantes en el ámbito pues, de las relaciones económicas que los dos adultos consintientes, los adultos capitalistas conscientes, llevan entre sí. Eso sí que es una intervención arbitraria. Por ejemplo, la fijación de un precio, la fijación de un tipo de interés, la fijación de una tasa de ahorro determinada, la fijación de una tasa impositiva, son decisiones arbitrarias, no tienen ningún tipo de lógica económica, son iguales para todos, no tienen en cuenta ni las características, ni los rasgos, ni las demandas de cada individuo y por lo tanto se convierten en intervenciones caprichosas, arbitrarias por parte del gobernante y que lo único que hacen es descoordinar la vida económica. En esta cápsula queremos abordar un poco uno de los temas relacionados a la virtud y a la participación cívica que tienen que ver con el énfasis que hacen los republicanos en la lucha contra la corrupción. Uno de los objetivos del republicanismo es crear una especie de gobierno virtuoso en el cual la corrupción se minimiza al máximo y en el cual tengamos unos gobernantes responsables, participativos, no corruptos y que piensen principalmente en el bien común, en atender a los ciudadanos y no piensen en su lucro personal. Los republicanos insisten en que hay dos formas de atender la corrupción. Una, digamos, sancionando las conductas positivas, o sea, buscando reforzar a aquellos cumplidores, y otra, sancionando a los incumplidores. Su énfasis en su diseño, en su marco institucional, es en sancionar positivamente a aquellos que cumplen las normas, aunque no eluden, obviamente, la sanción. Pero digamos que parten de un principio de confianza, parten de un principio de bondad, parten de un principio de que los representantes públicos y los funcionarios pues van a cumplir con su cometido y no van a incurrir a priori en acciones inmorales. Para realizar estos cometidos, ellos inciden mucho en instituciones. Desarrollan instituciones también, como hablamos otros días, de la antigüedad y desarrollan marcos normativos propios. ¿Qué inciden? Por ejemplo, inciden en cribas, inciden en vetos, inciden en jurados ciudadanos, insisten en todo un marco de normas que permita incompatibilidades, insisten en todo un marco de normas para evitar que el gobernante se porte mal, que sea corrupto, etc. Y en principio ahí son bastante originales y están siempre pensando pues, formas de que el gobernante no sea corrupto. Pero lamento discrepar de sus ideas. Vamos a ver. Primero, ellos ven la corrupción como un defecto de sociabilidad. ¿En qué sentido? Que pues, los corruptos pues, son gente pues, que deriva pues, de un mal sistema institucional, pues, derivan de una mala socialización, derivan de unos valores negativos que supuestamente los valores republicanos tratarán de corregir. Y ven, en todo caso, en factores individuales pues, de mala conducta, de mala moral, etc., en ese tipo de cosas. Entonces, ven la corrupción solo como un comportamiento desviado por parte del funcionario del político, cuando la norma debería ser al contrario. O sea, ven un comportamiento poco virtuoso en el político. Entonces yo digo, primero vamos a ver, inciden en un factor que sí que es cierto. Hay personas que efectivamente pues, se pueden comportar de forma indebida, que pueden robar, que pueden abusar, que pueden dominar a sus ciudadanos, incluso extorsionarlos, etc. Entonces, en ese aspecto sí que es cierto lo que dicen, que hay personas malas. Yo no creo que sea... Pero olvidan otro factor que para mí es el esencial cuando hablamos de corrupción, que es el propio marco institucional del Estado. Ellos solo ven una especie de Estado bueno que corrompido por gente mala que llega allí con malos incentivos, corrupta y que se deja, digamos, corromper. Yo veo que el principal corruptor no es la persona, el principal corruptor es el agente estatal, sea republicano, sea liberal, sea autoritario, lo que sea. Obviamente no todos influyen por igual, pero es que el propio yo creo que el principal factor que incide en la corrupción es la propia dinámica y mecanismo de funcionamiento del Estado. Uno, por su tamaño. La corrupción se da obviamente cuanto mayor es el tamaño del Estado. Es decir, un Estado pues, del 0%, 10% tendrá obviamente mucha menos corrupción que un Estado del 50%. ¿Por qué? Porque el sistema institucional de los Estados, las normas de funcionamiento de los Estados implican muchas veces tomar decisiones arbitrarias o implica muchas veces desconocimiento del precio de las cosas. Entonces es muy fácil establecer un marco defensivo
por parte de los ciudadanos para defenderse de esas normas. Es decir, cuando compramos insumos a gran escala, compramos, por ejemplo, armamento, cuando contratamos carreteras, no hay un precio de mercado claro de eso, entonces es muy fácil inflar las cifras y jugar con eso. Además, que es algo que forma parte, por ejemplo, del funcionamiento de la propia clase política, cómo se funcionan los partidos políticos, cómo se financian muchos medios de comunicación, muchas cosas relacionadas con la política, es pues inflando precios o contratando cosas, es la propia dinámica. Después las propias políticas públicas llevan a mecanismos defensivos por parte del ciudadano. Es decir, si una regla es abusiva, por ejemplo, si a mí me impiden construir en mi casa por un decreto arbitrario del gobernante, porque los decretos del gobierno son siempre arbitrarios, a diferencia de los del mercado, y no me canso de insistir en esto. Es decir, si me impiden construir en mi casa, por ejemplo, yo tengo un incentivo a corromper al gobernante. Es decir, si a mí yo tengo una tierra y por culpa de la ley tengo, por ejemplo, comprar una casa en otro sitio y no puedo aprovechar mi tierra, yo tengo un incentivo, por ejemplo, a sobornar al funcionario para que me deje construir en mi terreno, porque me ahorro un montón de dinero. Todo lo que me ahorro puedo dárselo de coima, hasta un quetzal menos saliendo ganando. No sé si me explico. Tengo un incentivo a intentar que este funcionario cambie la ley, cambie la norma, o que este político cambie la norma. Es decir, las políticas públicas muchas veces son defensivas, no son solo fruto de una mala voluntad de las personas, porque primero, antes que determinar si una conducta es corrupta, es determinar si la ley en la cual se basa esa conducta corrupta es correcta, justa o no, y es lo que muchas veces no se discute. Entonces, el marco institucional de la corrupción, el marco institucional de la política, muchas veces es el principal corruptor del gobierno, cuando hay muchas reglas. Yo recuerdo aquel trabajo célebre de Gersi y de Hernando de Soto, que explican en el otro sendero cómo funciona el sistema. Es decir, que muchas veces tantas trabas administrativas, tantas leyes, tantas regulaciones, tantas políticas hechas muchas veces a interior del gobierno ralentizan enormemente el funcionamiento de la administración pública. Ellos creo que cuentan que ellos intentan abrir un negocio legal, siguiendo todos los pasos legales. Profesores y un equipo de alumnos especializados en Derecho intentan abrir una tienda legal. Pues creo que llevaba como 1 año y pico, 2 años y pico, varios cientos de días, y demostraban que era imposible abrir esa tienda sin corromper a algún funcionario. Aun queriendo seguir todos los pasos, era imposible esos pasos. Pero, por ejemplo, muchas veces no pensamos en los costes del Estado. Pensamos, por ejemplo, el retraso en abrir una tienda, el retraso en una fábrica. ¿Cuánto cuesta financieramente al que quiere abrir la tienda? Sobre todo, si pidió un crédito para abrir esa tienda, si pidió un crédito para abrir esa fábrica, ¿cuánto le cuesta financieramente el retraso? Le cuesta muchísimo, por tanto, tiene un incentivo defensivo a corromperse. Y a corromper por pura defensa, por corromper al funcionario para que le agilice los trámites, para que le mueva los papeles o lo que sea. Es decir, el republicanismo parte de un principio correcto, esto es, la idea de que hay personas pues, más o menos corruptas, más o menos abusivas, más o menos tal, lo cual es un poco incompatible con su idea del gobierno, pues supuestamente es una especie de gobierno de ángeles, una cosa así, que del fruto de la liberación, cosas así, pero bueno, esas personas reconocen que existen, pero no ven la otra pata de la moneda, no ven en qué marco operan estos agentes estatales, no ven que el propio marco institucional muchas veces favorece esa corrupción y sobre todo el intervencionismo, sobre todo el gasto público. Cuanto más gasto público hay, más capacidad de corrupción hay de los ciudadanos. Y todos esos marcos institucionales que plantean, si olvidan la otra parte de la corrupción, no van a ser eficaces. Y además con otro aspecto, es decir, todos otros marcos institucionales que ellos plantean, que son tan bonitos, tantos jurados así, ya han sido probados y todos han sido burlados, si me explico. Yo me temo, por ejemplo, cuando hablan de estos vetos, hablamos de vetos, conozco un poco la política, lo poco que yo sé, me temo que ese veto va a ser usado contra el honrado, no contra el malo. ¿Me explico? Cuando usemos el veto y hagamos un jurado de, por ejemplo, de contratación o cosas por el estilo, me parece a mí, me temo, si sé yo un poco de esto, que el veto va a ser usado contra el que quiere cumplir y quiere cumplir la norma honrado, y van a vetarlo los demás. Y muchas de estas normas que ellos plantean de jurados, y repito, han sido probadas y muchas veces no con gran éxito, porque incompatibilidades, toda la ley, por ejemplo, la ley administrativa española también implica incompatibilidades y se burlan de 1000 formas distintas. Se abstienen, por ejemplo, pues yo teóricamente, por ejemplo, tengo que abstenerme de juzgar a un tribunal en que estuviera un hipotético hijo mío, no puedo estar en ese tribunal. Pero se burlan, yo sé que pues dicen, no sé, no hay pruebas, pero en España que hay intercambios.
yo coloco al hijo del otro alcalde y otro alcalde coloca a mi hijo. Es decir, todo perfectamente neutral y cosas por el estilo. Es decir, en última instancia, si queremos acabar con la corrupción, hay que acabar con la raíz de la corrupción. Por muchas normas, muchos jurados, muchas virtudes cívicas que se planteen en la ley, si no se cambia la raíz última que lleva a la corrupción, que es el intervencionismo, y es el exceso de gasto público. Y si exceso de gasto público en un ambiente en el que no hay control de precios, en el cual no se sabe cuánto cuestan las cosas, en el cual no hay un límite al precio. Si quiero comprar un tanque, por ejemplo, están diciendo que pasa en Grecia. En Grecia dicen, no, sé que el gasto en defensa está desbocado. Claro, ¿cuánto cuesta un tanque de esos que compran los griegos? No se sabe. Entonces, se le puede inflar lo que se quiera y son muchos a comer y a llevar de allí. Si el tanque cuesta en fabricarlo 100.000 euros, le ponen un precio de 200.000 y después reparten el resto. Es lo que decían que hacían en muchos ámbitos, pero por eso la corrupción en ese tipo de ámbitos es tan grande, porque no hay un precio, no hay un control, no se puede saber si está ejecutándose bien o no la obra. De ahí, por ejemplo, que si no eliminamos eso, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Si no reducimos el gasto público, no vamos a eliminar la corrupción nunca. Y si no eliminamos el intervencionismo y el exceso de normas, no vamos a eliminar la corrupción nunca, por muy virtuosos, justos y benéficos que sean los políticos. Esta cápsula yo quiero hacer, creo que es la última, una valoración final o una valoración global de la filosofía republicana. Voltaire escribió hace ya mucho tiempo, afirmó hace ya mucho tiempo, una frase que a mí siempre me inquietó. Decía que él prefería, refiriendo a la política, prefería morir bajo las patas de un león que devorado por 1000 ratas. Decía así. Y esto a mí siempre me inquietó. Obviamente guardando las distancias, siempre me inquietó porque efectivamente el republicanismo es una filosofía que a uno, al final, no está gobernado por un gobernante responsable, por un gobernante que se hace cargo de lo que ha tomado, de las decisiones que ha tomado, no responde pues, con valentía, pues de esto lo hice yo, o no asume con valor decisiones afrontadas, sino que estamos sometidos, en el republicanismo estaríamos sometidos, intuyo yo, al capricho de 1000 personas. Me explico. Al final estaríamos gobernados de cumplirse la filosofía republicana pues, a los arbitrios, pues cada persona, pues uno quiere que haga una cosa, otro quiere que haga otra, por las molestias de los vecinos, etc. ¿No? Es decir, estaríamos todo el día sometidos a caprichos, a leyes arbitrarias. Pues a mí no me gusta que se fume, pues que no se fume. Y a mí no me gusta porque a mí me molesta que haya ruido de las motos, porque se prohíben las motos, que a mí me gusta lo otro. Y todo se deriva. Al final acabamos sumando 1000 leyes distintas, sometidas cada una al capricho de ellas, muchas veces sin análisis técnicos elaborados de las consecuencias de todo eso, sino cometidos. A mí no me molesta esto, a mí me molesta lo otro, yo quería que fuera así, yo quería que fuera así, yo me gustaría que el jardín pues, tuviera rosas, y yo quisiera que tuviera tulipanes, y este tipo de cosas. Estaremos todo el día sometidos a caprichos. Yo no quiero vivir una vida de caprichos, sometido al capricho de los demás, yo no quiero ser gobernado, ni quiero gobernar a nadie, es decir, simplemente quiero que me dejen vivir tranquilo, sin interferencias, sin intromisiones y sobre todo sin estar todo el día discutiendo todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Yo quiero el Estado más reducido posible, si puede ser inexistente, y que me dejen vivir tranquilo, sin tener que politizar todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Y sobre todo evitar ser sometido a los arbitrios o a las decisiones de todos y cada uno de los ciudadanos que quieran opinar sobre cualquier cosa sobre mi vida. Ya bastante influyen a la hora de votar, en el sentido de que condicionan un marco general de gobernación para que estén todo el día gobernando cosas, todo el mundo gobernando, no sobre las cosas de ellos, sino sobre mis cosas. Que yo no quiero meterme en la vida de los demás, pero tampoco me gusta que cualquiera se pueda meter en la mía. Y eso es lo que critico yo del republicanismo, que es una filosofía de ese estilo, de intromisión, de estar todo el día discutiendo, de estar todo el día metiéndose en los asuntos de los demás. Prefiero, repito, de haber un gobernante que sea pequeño y que gobierne con un marco general, no que esté todo el día atendiendo los deseos de 1000 personas distintas que muchas veces son caprichosos. Imaginemos una vida real que tuviéramos que someternos al arbitrio, nuestra vida normal, de que todo el mundo nos opine que tenemos que ir vestidos, como mundo opine como tenemos que ir comer, que todo el mundo opere como tenemos que rezar o vestir, lo
que sea así. No podemos estar todo el día así. Es decir, cada uno que viva su vida, que haya un marco general y que no está sometido a ese arbitrio. Porque además, ese tipo de filosofías es invasivo, porque no tiene límite. Es decir, en un sistema republicano no hay límite a las normas que marque esa democracia que ellos nos plantean, los sistemas de democracia que ellos plantean, en que todo está en discusión, todo está en deliberación, todo está en discusión, todo está en juego. Bueno, es decir, si hay una ley que les molesta en esa deliberación, una ley, por ejemplo, que atente contra algún derecho civil, pues de corte personal, por ejemplo, pues nada lo impide que deliberando se acabe con esa ley. No hay ningún tipo de límite. Dos, otro aspecto que no me gusta mucho del republicanismo es su filosofía de que el Estado puede ser bueno. Para ellos hay la idea de que los estados normalmente existentes son malos, o son injustos, o son dominantes, y se trata de crear una especie de estado bueno, una especie de estado que se comporte bien, un tipo de estado de naturaleza distinta. Por mucho que busquen en la antigüedad, los ejemplos que puse el primer día, o en la primera cápsula, de los estados que ellos proponían, a mí desde luego no me parecen para nada ejemplares, son tan corruptos, tan violentos o tal como cualquier otro. No veo yo una diferencia sustancial con otros modelos pues, menos invasivos, pero es la visión de que el Estado es bueno. Y el Estado es por naturaleza radicalmente injusto, porque se basa en última instancia siempre en la agresión, y se basa siempre en la idea de que hay un grupo de personas que puede dominar al resto, y un grupo de personas que puede imponer su voluntad al resto, un grupo de personas que pueden extraer recursos, rentas o establecer marcos de conducta a otras personas. Y eso para mí es radicalmente injusto. Puede discutirse si debe existir o no, puede discutirse cuál tiene que ser su alcance, pero yo creo que sea del alcance que sea, es en esencia radicalmente injusto. Que cumpla funciones bien, pero se las cumple coercionándola a la sociedad, y yo creo que eso el republicano tampoco lo ve. Cree que puede existir en algún sitio, en algún lugar, un Estado que sea de naturaleza justa, que sea de naturaleza benéfica, que cumpla, que sea virtuoso. Otro aspecto que inciden mucho los republicanos es la idea de interés general, que se puede descubrir entre todos un interés general. Eso no es cierto, no hay ningún interés general. Puede haber el interés de la mayoría, puede haber el interés de la parte más fuerte o mejor organizada, puede haber un interés, si quieren, pues que convenga pues, a la mayor parte de la población, siguiendo un esquema utilitario, pero no hay un interés general. Eso no se puede definir ni en la esencia del bien, ni en la cantidad y calidad del bien que se preste como bien general. No existe tal bien general. El bien general es definido siempre por aquellos que dominan, sea que domine un rey, sea que domine un corpus, una asamblea republicana. Siempre va a haber un interés definido por la gente, por las personas más influyentes en esa república. Por la república, repito, al igual que toda forma estatal, no tiene una existencia real, tiene una existencia basada en los individuos que la componen. Cuando hablamos de que va a haber leyes, que va a haber normas, va a ser las leyes impuestas por las personas que gobiernen o que más influyentes, sea una o sean varias, en ese corpus republicano. Es decir, eso hay que también tenerlo claro. No, creo que no puede ser definido de forma objetiva ningún interés general, a pesar de que lo diga. Por último, quisiera cerrar sin comentar algunas cosas que sí que me parecen positivas del republicanismo. Ahora mismo, como toda filosofía política, pues es elaborada por personas inteligentes, y no todo lo que dicen es... Primero, en general lo que dicen es un argumento bastante elaborado, otra cosa que yo no estoy de acuerdo. Pero hay un aspecto que sí que me gustaría resaltar. Uno, la cuestión de la confianza interpersonal, que es un valor que ellos valoran mucho. Es un valor que también nosotros, los liberales o los libertarios, valoramos mucho. Es decir, la idea de que las personas deben confiar unas en las otras, y que eso minimiza lo que diría algún integrante de la Escuela de Chicago, los costes de transacción. Pero bueno, sí que es bueno saber que podemos confiar en nuestros vecinos, que nuestros vecinos no nos quieren engañar, que no nos van a atracar, que en general podemos confiar en la gente que nos rodea. Yo creo que eso es positivo, y creo que es un valor que sí que es bueno para promover. Otra cosa, y está el debate, si en las repúblicas es la mejor forma para construir ese tipo de ciudadanos de confianza. Yo creo más bien en el mercado, a través del comercio, a través de la reciprocidad, establece mucho mejor ese marco de confianza que la república. Pero me gusta la idea de que quieran promover la idea de confianza. Y después también la idea de virtud. Yo creo que es un factor que a día de hoy no se olvida, es decir, la idea de defender valores nobles, la idea de defender pues, unos valores éticos, unos valores morales, que es un valor. Son aspectos que a día de hoy están bastante olvidados, no se consideran suficientemente. Y yo creo que sí, creo que es bueno que haya gente virtuosa.
que la gente se comporta bien y que haya algún tipo de estándar ético. Pero tampoco estoy de acuerdo o no comparto mucho la idea de que la república sea la mejor forma. Me gusta la idea, el énfasis en eso. Por lo menos porque creo que la idea de virtud o la idea de portarse bien o la idea ética está muy abandonada. El individuo en las sociedades modernas o posmodernas está abandonando los valores virtuosos, simplemente lleva una conducta más o menos hedonista y no hay ningún tipo de heroísmo, no hay ningún tipo de sacrificio, no hay ningún tipo de lealtad, no hay ningún tipo de valor. Pero digo que la república también no tiene por qué ser necesariamente la mejor forma de hacerlo. Yo creo que la república de triunfar debería combinarse con una especie de valores morales o éticos fuertes, no solo descansar en el ámbito de la política, porque los valores éticos, los valores virtuosos, los valores cívicos que proponen son solo en el ámbito de la política. Y yo creo que es al revés, tienen que venir esos valores de gente honrada, de gente sensata, de gente trabajadora, de gente leal, de fuera, e incorporarlos en la medida de lo posible al ámbito de la política. Tienen que venir esos valores de antes, no tienen que ser descubiertos en el ámbito de la política. Por el ámbito de la política, por su propia naturaleza, es un ámbito de conflicto, es un ámbito en que todos quieren ganar, además son juegos de suma cero. Ahí normalmente no es el mejor ámbito para desarrollar los valores. Esos valores se desarrollan mejor en intercambio libre, personal, en el mercado o en la sociedad civil, en la comunidad, intercambiando valores de lealtad, valores de honradez, etc. Y después, en la medida de lo posible, que una sociedad esté dotada de esos valores, incorporarlos al ámbito de la política.